Y la palabra de Dios dice en Juan, capítulo 20, versículo 19 al 23. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús, y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor resucitado. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y a quienes remitieren los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuvieren, les serán retenidos. El último mensaje de Jesús antes de su ascensión. La vida de Jesús toda fue un milagro. Su engendro fue por un milagro. Nació como un milagro. Fue preservada su vida por un milagro. Su ministerio todo fue un milagro. Notamos que aún desde su niñez, Herodes trató de matarlo, pero Dios lo ayudó y de esta manera salió ileso de todo. Si Jesús no hubiera hecho ningún milagro, eso mismo hubiera sido un milagro. Vivió y murió. Por el milagro de su muerte estamos aquí para decir, gracias Señor por la salvación que nos ha dado. Y por su resurrección estamos vivos y alabando su nombre. Si se hubiera quedado muerto, pues ¿para qué alabarle? No serviría de nada. Adorar a un Cristo muerto es solamente romper el viento. Pero qué bueno es cuando tenemos un Jesús resucitado, victorioso, que no solamente me lo han contado, yo doy testimonio de lo que es el Señor en mi vida. Lo siento en mi vida, lo he visto hacer milagros, maravillas, cuando invocamos su nombre. Tengo más de 40 años de predicar su mensaje, su palabra, su nombre, y he visto tantas cosas maravillosas de lo que Dios ha hecho en la gente cuando abre su corazón para reconocer a un Jesús resucitado. Con su muerte se cerró la dispensación de la ley y se cerró el Antiguo Testamento, de modo que su vida y ministerio pertenecen al Antiguo Testamento. Y esto es lo que es difícil algunas veces de entender. La mayor parte conocemos que el Antiguo Testamento termina con el libro de Malaquías, pero no es cierto. Malaquías, todavía después de que él escribe, pasan 400 años más hasta que se abre el libro de Mateo. Mateo todavía pertenece al Antiguo Testamento. Marcos, Lucas y Juan pertenecen a la vida de Jesús, que todavía es parte del Antiguo Testamento. Así que el Nuevo Testamento se abre en la muerte de Jesús, se cierra el Antiguo, y en el día de Pentecostés se abre el Nuevo Testamento. De tal manera que el primer libro del Nuevo Testamento es el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es la historia de la iglesia, de un Jesús resucitado, sanando enfermos, liberando muertos y dando salvación, llenando con su Espíritu Santo, que es la mayor evidencia de su resurrección y que está vivo. Es que Él llena con su Espíritu Santo a los que le creen. Su muerte cierra una dispensación y queda el terreno listo para abrir una nueva dispensación, un nuevo trato de Dios con los hombres. Este pasaje que hemos leído es el último mensaje que Jesús dio después de resucitado, y es antes de ascender. Es el mismo mensaje que encontramos en la narración de los escritores del Evangelio. Jesús resucitó después de 3 días y 3 noches de estar en la tumba, y ese es el milagro más grande sobre todo. Si Él abrió los ojos a los ciegos, es un milagro grande. Resucitó muertos también, y otro milagro más maravilloso. Pero, ¿de qué hubiera servido si Él cuando muere se queda muerto? La victoria es que Él resucitó y está vivo. Esa es la victoria más grande que tiene la iglesia, que tiene un Dios todopoderoso y a un Jesús resucitado. Esa es la victoria de la iglesia.
Las demás sectas y congregaciones que hay en el mundo tienen a sus dioses sepultados y muertos, a sus diosas están sepultadas, pero el de nosotros, del nombre de Jesús, está vivo. Jesús está vivo. Después de resucitado, Jesús estuvo en la tierra 37 días. Apareció en diferentes lugares, pero hay algo que me llama la atención, y es que no predicó, no hizo ni un tan solo milagro en todo ese tiempo que estuvo en la tierra resucitado, y que solamente aparecía a los apóstoles en ciertas ocasiones y luego desaparecía. Ni él ni sus apóstoles por 50 días no predicaron, ni ministraron ningún milagro. Tanto es así de que ni Jesús ni sus apóstoles predicaron durante ese tiempo. En esos 50 días, desde su muerte hasta el día de Pentecostés, no hubo ninguna sanidad en el nombre de Jesús. No hubo ningún milagro, no hubo predicación, no hubo gente convertida. ¿Por qué? Sinceramente está ahí en la transición de esas dos dispensaciones. Dios siempre es ordenado y sin dispensación no ha tratado nunca con la humanidad. Él pone un tiempo, traza qué es lo que tiene que hacerse y también señala las condiciones de ese trato con el hombre y también la oportunidad de que el ser humano se acerque a Dios. Antes de su ascensión, Jesús reunió a los discípulos, los comisionó con el mensaje que ellos debían predicar. El Señor entró donde ellos estaban y se identificó, dice el verso 20. Les digo, paz a vosotros. Los discípulos se regocijaron, viendo vivo, resucitado el Señor. Se había aparecido a ellos ahora y están felices de que Jesús está con ellos. Este es el mensaje que encontramos escrito por Mateo, capítulo 28, versos 16 al 20. Marcos 16, capítulo 14 al 18. Lucas 24, 36 al 49. Y Juan, capítulo 20, 19 al 23. Y Hechos, capítulo 1, verso 8 al 11. Este es el último mensaje durante su ministerio y en la tierra. Dice Hechos capítulo 1, verso 9 al 11, viéndolo ellos, empezó a subir, hasta que se cubrió en una nube. Solamente le dio esta comisión, que es el mensaje que encontramos ahí, la gran comisión. Y en esto estaba comisionando a los apóstoles, ya que había tenido con ellos más de 3 años de enseñanza día y noche, adiestrándolos, preparándolos, para que ellos fueran sus representantes cuando Él subiera de nuevo. De tal manera que entonces ahora Él sube al cielo, es glorificado, pero aquí han quedado los que fueron instruidos con el mismo mensaje que Él les dio. Ellos no están facultados para añadirle a ese mensaje, tienen que predicar bajo la unción del Espíritu Santo. Y qué maravilloso, si usted nota cuando Jesús se presenta al mundo, Él dice, yo soy la luz del mundo. Esa es la presentación que Él tiene. Y aquí la luz es un sinónimo realmente de conocimiento. Luz del mundo. Todos los creyentes definidos, verdaderos en Jesús, han recibido esa luz que pueden identificar a los dioses falsos, creencias falsas y reconocer quién es Dios, reconocer el nombre de Dios, porque ha llegado esa luz a su mente, a su corazón. Y qué bonito es cuando Él ya está para salir, después que ha adiestrado a los apóstoles, les ha enseñado lo que tienen que hacer, ahora ya no dice Él, yo soy la luz. Él dice, vosotros sois la luz del mundo. Los discípulos estaban ya impregnados de la palabra de Dios, y ahora son ellos la luz del mundo. De tal manera que los predicadores, estos apóstoles, tenían para seguir enseñando a otros a que continúen llevando este mensaje. Y de esta manera, el mensaje de salvación ha cubierto el mundo. Hasta aquí, en El Salvador, ha llegado el mensaje de la verdad, después de tantos años. En este siglo pasado, entró la Iglesia del Nombre aquí a El Salvador, en el año 1945.
se empezó a bautizar en el nombre de Jesús. Y gracias a Dios, hubo mucha gente trinitaria que entendió el mensaje y fueron bautizados en el nombre de Jesús. Desde esa época se viene bautizando en el nombre del Señor aquí en El Salvador. Ahora encontramos ya miles y miles y miles de hermanos bautizados en ese nombre poderoso, creyendo el mismo mensaje que Jesús enseñó, el mismo mensaje que Jesús transmitió en los apóstoles, ha llegado hasta nosotros. ¿Por qué? En la palabra de Dios estaba escrito. El mandato que encontramos en Hechos 1:8, el Señor dice a los discípulos: cuando hayas recibido el poder del Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, todo Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Si aquí fuera lo último de la tierra, se ha cumplido con el mensaje que el Señor dio. Por eso, hay congregaciones que están celebrando sus 100 años o más de estar en El Salvador. Pero lamentablemente no vinieron con el mensaje de la verdad, sino eran una apéndice de la iglesia romana. Pero, dije, en el año 1945, en medio de todo eso, apareció el mensaje del nombre de Jesús. Gracias a los hermanos que vinieron desde México trayendo el mensaje de salvación para acá. Ha costado mucho penetrar, porque el terreno estaba aquí demasiado pisado por las bestias. Pero aún con todo y eso, la semilla ha penetrado y aquí estamos diciendo todavía que Jesús es el único Dios, el único y verdadero Dios, y que en su nombre hay salvación. Antes de que Él se fuera, sopló sobre sus discípulos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Esto fue profético para mostrarles de dónde viene el Espíritu Santo, que no viene de otro lugar, que no viene de otra persona, sino el Espíritu Santo procede del mismo Jesús, porque en Él estaba la plenitud del Espíritu Santo. También quiero hacer claro que en este momento no es cierto que recibieron el Espíritu Santo ellos. Él sopló y les dijo: recibid. Es tiempo profético. Esto sucedió hasta el día de Pentecostés. Usted ha visto, por ejemplo, algunos predicadores ahora soplones, que andan allí queriendo hacer lo mismo. Oran por la gente, soplan y los botan al suelo. Y esa gente no habla ni en lenguas, ni glorifica a Dios, ni nada. Simplemente lo botaron de un soplo hasta la tierra. Eso es realmente locura. No es realmente el mensaje de salvación. Estos quieren ser igualados, pensando en que cuando ellos soplan sale el Espíritu Santo. Yo creo que algunos realmente caen al suelo para hacer entender y conocer que han recibido, pero no es la verdad. El Espíritu Santo se recibe con poder, hablando en otras lenguas, como dice la Escritura. En ninguna parte de la Biblia va a encontrar usted que alguien recibió el Espíritu Santo y siendo mudo. Todos hablaban en otras lenguas, porque ese es el mensaje de salvación. Y eso es lo que el Señor está enseñando. A quienes les remitieron los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieron les son retenidos. ¿Cuál es la forma de remitir pecados? Aquí no está hablando de la palabra perdón de pecados como aparece muchas veces. La palabra perdón de pecados no es propia. La propia palabra es remisión de pecados, que significa realmente remitir. Y eso realmente solo Dios tiene la facultad de liberar a una persona de sus pecados y declararlo redimido de ellos, de tal manera que el pecado nunca tiene perdón. Quienes tienen el perdón son los pecadores. La persona que ha pecado es la que recibe el perdón, no los pecados. Los pecados son condenados y fueron condenados en el cuerpo de Jesús. ¿Quién es el perdonado entonces? Es la persona. Pero como algunas veces se habla, tus pecados te son perdonados, y no se habla nada de la persona, como si toda la maldad que fuera, Dios la perdona, y ya pueden entrar también a la eternidad. Por eso es que hay muchos creyentes andan como la gana les da, porque creen que sus pecados ya fueron perdonados, y que van a juntar con ellos ya más adelante. ¿Por qué Jesús no hizo ningún milagro en estos 37 días? Porque sus discípulos no predicaron durante esta oportunidad, sino hasta que fueron llenos del Espíritu Santo. Eso fue lo que el Señor les dijo. En el día de Pentecostés se inauguró la nueva dispensación, la nueva era, la era de la gracia. Otros le llaman la dispensación del Espíritu Santo. Gracias al Señor Jesús,
que en esta dispensación fue abierta la puerta para salvación para toda raza, toda nación, tribu y lengua. Hasta ahora esa puerta todavía no se ha cerrado. Aquí estamos proclamando ese mensaje de salvación y tenemos el mismo mensaje que los discípulos recibieron. Nosotros no hemos recibido un evangelio de Roma, recibimos el evangelio que el Señor enseñó en Jerusalén a sus discípulos, y ese mensaje tratamos de sacarlo tal como está en la Biblia, y gracias a Dios tenemos el libro de los Hechos como un manual especial, cómo hicieron los apóstoles, cómo hacían ellos, y ellos hacían lo que el Señor les había enseñado. Por eso ellos cumplieron la gran comisión, ellos no repitieron la misión, ellos cumplieron la gran comisión. Qué bueno que tenemos el mismo mensaje que Jesús, el único Dios, que toda persona que quiere ser salvo necesita arrepentirse de todas sus maldades, ser bautizado en el nombre de Jesús para remisión de sus pecados, recibir el don del Espíritu Santo y estar completamente dispuesto a soltarse todas las ligaduras romanas, satánicas, mundanas, y servirle al Señor todos los días de su vida, y siempre gritar día y noche que Jesús es el único y verdadero